Nunca imaginé que mi propio hijo tendría que levantarse en su boda para defenderme. A mis 67 años pensé que ya lo había visto todo. Entierros, nacimientos, traiciones, reconciliaciones, pero jamás una humillación tan pública, tan inesperada, tan calculada como la que viví ese día, con la iglesia llena, las flores perfumando el aire y todas las miradas clavadas en mí, como si fuera una anomalía que alguien debía corregir. La futura suegra de mi hijo, una mujer de voz aguda y modales forzados, se puso de pie en medio de la ceremonia. Parecía que algo en su interior había explotado justo cuando el sacerdote pidió silencio para iniciar la bendición. Me señaló con un dedo huesudo, tembloroso, y gritó: «Eso no es un padre, es un desastre con traje». Hubo un murmullo sofocado. Yo me quedé paralizado. La novia se rió. Su risa fue corta, aguda, como un cuchillo que se clava directo en el orgullo de un hombre. Pero quien no se rió fue mi hijo. Él solo me miró, y esa mirada decía más que cualquier discurso. Vi cómo se levantaba lentamente de su asiento, un movimiento tan inesperado que incluso el sacerdote dejó de respirar por un instante. Mi hijo, mi muchacho, mi orgullo, caminó hacia el altar como si arrastrara un peso inmenso. Nadie sabía lo que estaba a punto de ocurrir, ni yo. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. Yo llevaba puesto un traje azul oscuro que me quedaba un poco grande. Había bajado de peso en los últimos meses, no por enfermedad, sino por preocupación, por tensión, por miedo a perder una relación que ya venía tambaleando demasiado. La verdad es que nunca terminé de encajar en esa familia. Para ellos siempre fui demasiado sencillo, demasiado callado, demasiado pueblo. Un hombre que trabajó toda la vida en talleres mecánicos no era precisamente el padre ideal de un abogado brillante que se iba a casar con la hija única de una familia acomodada. Había pedido un préstamo para poder pagar el traje. Quería verme digno al lado de mi hijo el día más importante de su vida. Quería que no sintiera vergüenza de mí. Pero quizás, sin darme cuenta, estaba intentando remendar años de distancia emocional entre nosotros. Él había florecido en un mundo distinto al mío, rodeado de personas que hablaban de inversiones, viajes, dietas orgánicas y propiedades. Yo seguía siendo el mismo hombre que arreglaba su carro descalzo los domingos. Aún así, mi hijo nunca me dejó de llamar papá, incluso cuando su futura esposa fruncía el ceño al oírlo. Ella llegó a decirme una vez, muy sutilmente: «No quiero incomodarte, Javier, pero en nuestra familia preferimos mantener las formas. Tú podrías, no sé, comportarte más como un invitado que como protagonista». Yo sonreí, aunque por dentro esa frase me atravesó como un alambre de espino. Su madre, la suegra, era peor. Nunca la escuché decir una palabra amable. Me trataba como a alguien que estorbaba. Me corregía la postura, la forma de hablar, incluso la manera en que pronunciaba algunos nombres. «Tu acento es demasiado marcado, Javier», me había dicho una vez en la cena de compromiso. «No te preocupes, no es tu culpa. Hay gente que nace con más limitaciones culturales que otras». Y la novia, su hija, asentía como si fuera la verdad absolutamente incuestionable. El día de la boda, al verme entrar con mi traje sencillo y mi corbata que había anudado 3 veces para que quedara derecha, la novia ya me miró con desprecio. Pero yo no vine a impresionar a nadie. Vine a ver la felicidad de mi hijo. O eso creía. Cuando la suegra gritó aquella frase cruel, «un desastre con traje», sentí que la sangre se me helaba. Quise responder algo, pero mi garganta se cerró. Las risas de algunos invitados retumbaron en mis oídos como campanadas de burla. Mi hijo giró bruscamente hacia ella. Vi cómo su mandíbula se tensaba, y luego, con una calma que asustaba, se acercó al altar. «Padre, antes de continuar», dijo mi hijo mirando al sacerdote, «tengo algo que decir». La iglesia quedó en absoluto silencio. Se oía incluso el crujido de los bancos cuando algunos invitados se movían para verlo mejor. La novia frunció el ceño, molesta. La suegra se cruzó de brazos, como si estuviera segura de que mi hijo la defendería a ella. Pero yo conocía esa expresión de mi hijo. Era la misma que tenía cuando descubrió, de niño, que un maestro había tratado injustamente a uno de sus compañeros. Algo iba a romperse. Lo sentí en el aire.
Después de lo que acaban de decirle a mi padre, comenzó, no puedo fingir que todo está bien. La novia abrió los ojos como platos. Mi amor, no hagas una escena, susurró ella desde el altar fingiendo dulzura. Pero mi hijo no la miraba, me miraba a mí, y jamás olvidaré esa mezcla de dolor, rabia y decisión en su rostro. No voy a permitir, continuó él, que nadie humille al hombre que me crió con las manos rotas y el corazón entero. Los invitados empezaron a susurrar entre ellos. La suegra puso los ojos en blanco. Yo no sabía dónde meterme. Sentía que mis piernas temblaban. Y antes de seguir con esta ceremonia, añadió mi hijo, quiero revelar algo que he guardado demasiado tiempo. Mi corazón se detuvo por un segundo. Yo no sabía qué sabía. No sabía si era algo sobre mí, sobre él, sobre la novia, pero la tensión en la iglesia era tan pesada que parecía que cada palabra suya caería como un rayo. La novia intentó interrumpirlo. «¿Puedes dejar esto para después?», le pidió con voz apretada, pero él negó con la cabeza. «No», respondió con una firmeza que hizo eco en toda la iglesia. «Es ahora». En ese momento, una de las damas de honor soltó un pequeño grito, no de susto, sino de sorpresa, como si acabara de atar cabos que no debía haber atado nunca. Yo podía sentir cómo el aire cambiaba, cómo algo grande, devastador y definitivo estaba a punto de salir de la boca de mi hijo, y entonces él lo dijo. «Antes de casarme», pronunció con voz firme, mirando fijamente a la novia, «revisé tu celular». La novia palideció instantáneamente. La iglesia entera contuvo el aliento, y yo supe, sin lugar a dudas, que aquello sería el principio del fin. Cuando mi hijo dijo que había revisado el celular de su novia, sentí que toda la iglesia respiraba al mismo tiempo. No sabía qué iba a revelar, pero por la expresión de ella, por el temblor en sus manos, por la forma en que la suegra trató de levantarse discretamente, supe que no sería algo pequeño. Supe que ese momento rompería mucho más que una ceremonia. Pero antes de todo esto, mucho antes de la boda, había señales. Señales que un padre quiere ignorar porque uno ama a su hijo y se convence de que es feliz, aunque algo por dentro diga lo contrario. Yo llevaba meses observando la relación de mi hijo con esa joven, su ahora casi esposa, y cada día me preguntaba si él realmente se veía reflejado en esa familia o simplemente estaba tratando de encajar en un molde ajeno. La primera vez que la conocí, ella me dio la mano sin verme a los ojos. Recuerdo que pensé, tal vez es tímida, pero luego entendí que no era timidez, era soberbia, disfrazada de educación. Ella hablaba de mí con mi hijo como si yo no estuviera presente. «Tu papá debería arreglarse un poco más», decía, «o no sería mejor si tu papá se quedara en casa en Navidad. Mi familia quiere algo más íntimo». Y él trataba de justificarla. Decía que estaba estresada, que era su manera de hablar, que no debía tomarlo personal. Yo lo intentaba, de verdad que lo intentaba. La suegra era peor aún. Me trataba como si yo fuera un error del sistema, un intruso, una mancha en el mantel blanco de su perfecta imagen familiar. Y lo más doloroso era cómo la novia se reía de cada comentario cruel, como si yo existiera solo para servir de blanco a sus burlas. Pero mi hijo, él no se reía. Nunca. Eso era lo que me mantenía en pie. Aunque yo viera cómo la distancia entre nosotros se hacía más grande, aunque sintiera que él se estaba moldeando para un mundo que no me pertenecía, su mirada hacia mí seguía siendo la de un hijo que me quería, aunque estuviera atrapado en una relación que lo superaba. Hubo un momento clave, un día que me marcó profundamente. Fue 2 semanas antes de la boda. Mi hijo vino a verme sin avisar. Lo vi entrar a la casa con los hombros caídos, como si cargara un peso invisible. «¿Qué te pasa, hijo?», le pregunté. Se sentó en la mesa frotándose la frente. Yo le preparé un café como siempre hacía cuando lo veía agotado. «Papá», murmuró, «¿alguna vez sentiste que estabas viviendo la vida de otra persona?». Lo observé en silencio. Era una pregunta demasiado grande para ocultarla con una sonrisa. «Sí», respondí finalmente. «Y no hay nada más triste que eso». Él apretó la taza con fuerza. «No quiero decepcionarla», dijo refiriéndose a su novia, «ni a su familia». «¿Y a ti mismo?», le pregunté. No respondió. Allí entendí que mi hijo se estaba hundiendo en una marea que no sabía cómo detener. Lo que no sabía era que ya había descubierto algo terrible, algo que llevaría consigo el día de la boda.
Un día antes del evento, mi hijo llegó a casa de nuevo. Estaba pálido, nervioso. Caminaba por la sala sin poder quedarse quieto. «Papá», dijo de pronto, «¿me dirías la verdad aunque duela?» «Siempre», respondí. Sacó el teléfono de su bolsillo. Lo tenía en la mano pero no lo encendía. Lo sostenía como si quemara. Vi algo que no debía, susurró. Algo de ella. Mi respiración se detuvo. No quise imaginar, pero mi mente corrió sola. «¿Qué viste?», pregunté. Él negó con la cabeza. «No puedo decírtelo aún, pero mañana lo voy a hacer público si es necesario». «¿Y por qué no hoy?», le pregunté, desesperado por alcanzarlo antes de que se desplomara. «Porque todavía quiero creer que no es lo que parece», respondió con una tristeza que me rompió. «Pero si mañana, delante de todos, las máscaras caen, no voy a proteger a nadie». Lo abracé. Sentí su respiración temblorosa contra mi pecho. Mi hijo estaba atrapado entre la culpa, el deber y la decepción. Yo, como padre, solo podía sostenerlo. Esa noche casi no dormí. La suegra, la novia, sus comentarios hirientes, sus gestos, algo siempre había estado podrido. Y mi hijo había visto la raíz de esa podredumbre. Volvemos a la iglesia. Mi hijo estaba allí, en el altar, señalando que había revisado el celular de su novia. El murmullo crecía. La novia palidecía. La suegra apretaba los labios hasta blanquearlos. «¿Qué encontraste?», preguntó el sacerdote atónito. Mi hijo respiró hondo. «Conversaciones», dijo, «con alguien que no soy yo». Un silencio absoluto, pesado, cayó sobre todos. La novia tragó saliva. «Amor, eso no significa nada. Mi hijo levantó la mano. «No he terminado», dijo, «porque no eran solo conversaciones». Mis piernas se debilitaron. Me apoyé contra el banco. Sentí que el aire se me escapaba. «Había fotos», continuó él, «fechas, planes». La novia cerró los ojos como si quisiera desaparecer. La suegra gritó, «No digas tonterías, eso es privado». Mi hijo la miró con una calma desarmante. «Sí», respondió, «era privado, pero no entre madre e hija, sino entre tu hija y otro hombre. Un hombre que, por cierto, tú conocías muy bien». La novia soltó un sollozo ahogado. Un invitado jadeó. Una dama de honor comenzó a llorar. Y entonces mi hijo dijo la frase que rompió la boda en 1000 pedazos. «Mamá», miró hacia donde yo estaba sentado. «Tú siempre fuiste mi ejemplo. Por eso hoy delante de todos quiero decirte algo. No me voy a casar con alguien capaz de traicionar antes, incluso de empezar la vida juntos». Sus palabras resonaron como un trueno dentro de aquella iglesia silenciosa. La suegra gritó. La novia se desplomó. Y yo solo pude quedarme ahí, temblando, sabiendo que ese día, aunque doloroso, también era el día en que mi hijo por fin se eligió a sí mismo. Cuando mi hijo terminó de hablar en el altar, la iglesia se convirtió en un océano de murmullos, respiraciones cortadas y miradas temblorosas. La novia estaba en el suelo, sostenida por 2 damas de honor. La suegra gritaba que todo era mentira, mientras intentaba levantarse el vestido para no tropezarse. Y yo solo estaba ahí, sentado, sintiendo cómo mi corazón golpeaba como un martillo en mi pecho. No sabía si lo que acababa de escuchar era el fin de una boda, o el principio de algo mucho más grande, pero mientras mi hijo continuaba hablando, recordé algo, que él llevaba semanas guardándose algo que me quería decir. Algo que le había quemado la lengua, pero que no había pronunciado por miedo, por vergüenza, o quizá por amor. Y esa tarde, frente a toda la iglesia, supe que no solo estaba hablando de infidelidad, había algo más profundo, algo que él había descubierto y que lo había destruido por dentro antes siquiera de llegar al altar. Mi hijo dio un paso atrás y se pasó la mano por la frente, como si intentara limpiarse el peso de todo lo que había dicho. Yo podía ver el temblor en sus dedos. Ese temblor que conocía desde que era niño y tenía miedo de decepcionarme. Ese temblor que aparecía cuando estaba a punto de romperse. «Papá», dijo entonces, mirándome desde el altar con una mezcla de vulnerabilidad y valentía. «Hay algo que no te dije antes. Nunca olvidaré ese momento». Su voz se quebró un poco. Fue apenas perceptible, pero yo la escuché como si fuera un grito. Me levanté lentamente del banco. No quería avergonzarlo. No quería presionarlo. Solo quería estar presente. «Dilo, hijo»,
respondí con suavidad. Estoy aquí. La novia, todavía en el suelo, murmuraba entre sollozos palabras que no tenían sentido. No es lo que piensas. Yo te amo. Tu mamá. Tu mamá. La suegra, con el rostro rojo como un tomate podrido, seguía gritando que todo era un invento, que su hija jamás haría algo así. Pero nadie la escuchaba. La atención del mundo estaba puesta en mi hijo. Yo no revisé el celular por celos, continuó él. Lo revisé porque días antes alguien me dijo algo. Mi respiración se detuvo. ¿Quién?, pregunté. Él extendió la mano hacia mí, como si necesitara anclar su fuerza en mi presencia. Tú, papá. Un silencio denso cayó sobre la iglesia. Yo sentí un mareo súbito, como si me hubieran arrojado un balde de agua fría. ¿Yo? ¿Qué le había dicho yo que lo llevara a revisar el celular de la mujer con la que pensaba casarse? El sacerdote observaba todo con las manos juntas, sin saber si debía intervenir o dejar que la verdad hiciera su trabajo. Mi hijo continuó. Esa noche que fui a tu casa, dijo, te escuché hablar mientras lavabas los platos. Creí que hablabas conmigo, pero no. Estabas hablando contigo mismo. Dijiste, si él supiera lo que yo vi ese día, no llegaría al altar. Un murmullo recorrió las bancas. Yo cerré los ojos. Había olvidado ese detalle. Había olvidado que mi hijo estaba en la sala cuando yo, sin darme cuenta, dejé escapar esa frase fatal, porque yo sí había visto algo que me partió el alma. Papá, prosiguió él, cuando escuché eso supe que algo estaba mal, y aunque no quisiste decírmelo, aunque te quedaste callado, yo no pude seguir ignorando las señales. Tenía miedo de enfrentarlo, miedo de enfrentarla, pero tú me diste el valor sin querer. Yo abrí los ojos cargados de lágrimas. Mi hijo había descubierto solo lo que yo quise callar para no destruirle un futuro que él creía querer. Hijo, susurré, yo, pero él levantó la mano pidiéndome silencio. Déjame terminar, dijo con un tono firme que me llenó de orgullo. Respiró hondo. Revisé el celular porque recordé algo que tú me dijiste cuando era niño. La verdad duele, pero la mentira mata. Y papá, casi me matan las mentiras. La suegra gritó. Eso es suficiente. Mi hija no tiene la culpa de nada. Es él quien está destruyendo esta familia. Él la miró fijamente. Por primera vez, no con miedo, sino con una serenidad que la intimidó. Señora, dijo, yo no estoy destruyendo nada. Solo estoy mostrando lo que ustedes escondieron. La novia dejó de llorar. Levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de rabia, no de tristeza. Tú tampoco eres inocente, le dijo a mi hijo. No te hagas el mártir. Y entonces mi hijo, con un cansancio que parecía cargar años enteros de dolor, respondió, quizá no soy perfecto, pero al menos no construí mi vida sobre mentiras. El eco de esas palabras rebotó en las paredes de la iglesia. La novia comenzó a levantarse lentamente, tomada del brazo de una dama de honor, pero cuando se puso de pie, todos pudieron ver cómo se le resbaló el teléfono del bolsillo del vestido. El teléfono cayó al suelo, y se encendió la pantalla. Un mensaje apareció justo frente a todos. Mi hijo bajó del altar, se inclinó, tomó el teléfono y lo miró. Solo unos segundos. Su expresión no cambió, ya lo sabía todo, pero la iglesia entera sí cambió. Aquí está, dijo mostrando la pantalla al público. El mensaje que recibió hace apenas 15 minutos mientras caminaba hacia el altar. La novia gritó, «No lo abras», pero ya era tarde. Mi hijo leyó en voz alta, «¿Segura de que quieres casarte? Aún estás a tiempo de escapar. Sabes que anoche estuviste conmigo y que repetirías». La iglesia explotó en gritos. La suegra se desplomó en una banca. La novia, en shock absoluto, solo pudo decir, yo no». Mi hijo cerró el teléfono con calma, se lo entregó a ella, y pronunció una frase que nunca olvidaré. No voy a casarme con alguien que me engaña, y menos con alguien que se ríe de mi padre. Y entonces, delante de todos, se volvió hacia mí. Papá, vámonos. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Mi hijo, ese hombre que yo creía perdido entre dos mundos, había elegido el nuestro. Le extendí la mano, y juntos salimos de la iglesia mientras el caos estallaba detrás de nosotros. Salimos de la iglesia caminando despacio, como si cada paso pesara una tonelada.
no porque dudáramos de lo que hacíamos, sino porque acabábamos de dejar atrás un incendio que aún escuchábamos arder. Los gritos de la suegra, las lágrimas de la novia, el desconcierto de los invitados, todo retumbaba detrás de nosotros mientras avanzábamos hacia la puerta principal. Cuando por fin cruzamos el umbral y el aire fresco del exterior nos golpeó en el rostro, mi hijo se detuvo. Lo miré. Tenía la respiración agitada, las manos temblorosas y la mirada perdida en un punto indefinido. Se quedó quieto, sin soltarme la mano, como si el cuerpo le hubiera dicho hasta aquí después de tanto aguantar. «Hijo», susurré, temiendo que se derrumbara. Él no contestó, solo se dejó caer. Se sentó en las escaleras de la iglesia, puso los codos en las rodillas y se cubrió el rostro con las manos. No lloraba, pero yo podía sentir el dolor saliéndole por cada poro de la piel. Me senté a su lado, sin decir nada. A veces un hombre no necesita palabras, sino compañía. El viento movía las flores de los arcos exteriores, arrancando algunos pétalos que caían sobre nosotros como un funeral improvisado. Detrás, la puerta seguía abierta. A lo lejos, aún se escuchaba el alboroto. Pero ahí, en ese escalón frío, solo estábamos él y yo, por primera vez en mucho tiempo sin un muro entre nosotros. «Papá», dijo al fin, con la voz quebrada, «¿en qué momento dejé de reconocer mi propia vida?» No respondí de inmediato. Tomé aire, buscando las palabras correctas. «No dejaste de reconocerla», le dije. «Solo la llenaste con gente que no te reconocía a ti». Él bajó más la cabeza, sacudió los hombros, tratando de contener algo que llevaba meses acumulando. «Me siento un idiota», susurró. «¿No lo eres?» «Sí, papá, lo soy. Me aferré a alguien que nunca me quiso de verdad. Y lo peor es que, aun cuando tú y yo estábamos distanciados, pensé que todo era culpa mía. Pensé que si yo hacía más, si me esforzaba más, si trabajaba más, ella me iba a ver. Y no, nunca lo hizo. Quise decirle que yo también tuvo culpa en nuestra distancia, que muchos silencios míos habían sido decisiones erradas, no falta de amor, pero no era el momento para eso. Ese momento era suyo. «Ella no te hizo tonto», le dije. «Te hizo creer que necesitabas su aprobación para existir, y tú solo querías formar una familia». Él bajó las manos. Sus ojos estaban rojos, pero no de llorar, sino de sostenerse demasiado tiempo. «La revisé porque tenía miedo», confesó. «No por celos. Tenía miedo de que tú tuvieras razón, de que lo que viste y no quisiste decirme fuera insoportable». Sentí un pinchazo en el corazón. «Hijo», murmuré, «yo no te lo dije porque pensé que si lo hacías por amor, debías descubrirlo por ti mismo». Se quedó en silencio unos segundos. «¿Y qué fue exactamente lo que viste?», preguntó. Me pasé la mano por la frente. Ese recuerdo lo había guardado como quien protege una herida aún abierta. «La vi a ella», respondí, abrazando a ese hombre en el estacionamiento del supermercado. No un abrazo cualquiera, era uno de esos que... tú sabes. Mi hijo cerró los ojos. «¿Y por qué no me lo dijiste?» «Porque en ese momento pensé que quizá había una explicación, y porque no quería ser yo quien destruyera tu compromiso. Ya estabas tan involucrado, tan metido en esa vida. Pensé que si había algo malo, saldría solo a la luz». Él respiró hondo. «Salió», murmuró, «y de la peor manera posible. Nadie salió de la iglesia aún». Era como si el edificio entero estuviera conteniendo la respiración. Nosotros, afuera, éramos dos hombres tratando de reconstruirnos en una escalera. Ni él ni yo éramos perfectos. Él había tratado de encajar en un mundo que no era suyo. Yo había guardado silencio demasiado tiempo, pero ahí estábamos, padre e hijo, unidos en la ruina, pero más unidos que nunca. «Papá», dijo entonces, «¿sabes qué fue lo que más me dolió?» «¿Qué?» «Que ella se riera de ti». El corazón se me apretó como si alguien lo exprimiera desde adentro. «Ese momento», siguió, «ese microsegundo, esa burla, esa soberbia, ese desprecio, me dolió más que su infidelidad, porque tú no mereces eso, y tampoco lo merezco yo». No pude contener la emoción, no lloré, pero sentí que mis ojos se llenaban de una humedad que llevaba años negándose a salir. «Gracias, hijo», susurré. Él asintió. «Toda mi vida», dijo, «pensé que la fortaleza consistía en aguantar,
aguantar críticas, aguantar humillaciones, aguantar comentarios, aguantar personas. Pero hoy me di cuenta de que la verdadera fortaleza es saber irse, saber decir hasta aquí. Lo miré con un orgullo que no cabía en mi pecho. Entonces eres fuerte, le dije, porque te fuiste justo cuando debías. Él respiró hondo, como si las palabras lo liberaran de un peso antiguo. Papá, murmuró, ¿podemos volver a acercarnos? ¿Podemos intentar, no sé, sanar lo que dejamos enfriar? Mi voz tardó un instante en salir, ese instante en el que el alma se sacude. Claro que sí, respondí. Nunca es tarde cuando los dos queremos. Nos quedamos en silencio, mirando la calle vacía. El sol comenzaba a bajar, pintando el cielo con tonos naranja y rosa. Fue una escena simple, casi cotidiana, pero para mí fue como volver a nacer. Mi hijo se puso de pie, me ofreció la mano. Lo miré, y en ese gesto, sencillo, firme, sincero, encontré todo lo que creí perdido durante años. Cuando íbamos a marcharnos, se abrió la puerta de la iglesia. La suegra apareció primero, con el maquillaje corrido y el cabello desordenado. Caminó hacia nosotros con pasos rápidos, furiosos. «Esto no se va a quedar así», gritó. Mi hijo se giró lentamente. «Sí», respondió él, «sí se va a quedar así». Ella tembló de rabia. «Tú destruiste nuestra reputación», escupió. Hijo levantó una ceja. «Yo no destruí nada. Solo quité las cortinas para que todos vieran lo que había detrás». La suegra lo señaló con el dedo. «Te vas a arrepentir». Mi hijo sonrió. Una sonrisa tranquila, madura, casi peligrosa. «No», dijo, «yo creo que los que van a arrepentirse son ustedes». Y entonces, sin mirar atrás, comenzamos a caminar, sin saber que lo peor aún no había pasado. Caminamos unos metros lejos de la iglesia antes de que mi hijo se detuviera nuevamente. Yo pensé que se había mareado o que necesitaba sentarse, pero no. Lo que lo había detenido fue otra cosa, la certeza de que aún quedaban verdades enterradas bajo esa familia que acabábamos de dejar atrás. Verdades que él iba a enfrentar, aunque le doliera, aunque me doliera a mí. «Papá», me dijo sin mirarme, «hay algo que no te conté, algo que descubrí hace apenas 2 días». El viento sopló y levantó hojas secas alrededor de nosotros, como si el mundo mismo se estremeciera con lo que mi hijo estaba a punto de revelar. «¿Qué cosa, hijo?», pregunté, sintiendo un nudo apretarse en mi garganta. Él respiró hondo y miró al suelo. «No solo encontré mensajes en su celular», dijo. «Encontré audios. Conversaciones. Con su madre y con ese hombre». Mi corazón dio un vuelco. «¿De qué hablaban?», pregunté, aunque no estaba seguro de querer saberlo. Él levantó la mirada y vi en sus ojos un dolor tan profundo que casi me quebró a mí también. «Hablaban de mí, papá», dijo, «de cómo yo no estaba a la altura, de cómo tú eras un estorbo en la boda, de cómo podían manejarme y usarme». Se me heló la sangre. «¿Usarte? ¿Para qué?». «Para dinero», respondió, con una mezcla de vergüenza y rabia. «Para conseguir beneficios, para que yo apoyara un proyecto de ellos. Incluso hablaban de que, si era necesario, podían exagerar un embarazo para apresurar la boda». Me llevé una mano al pecho. Sentí un mareo repentino. ¿Hasta dónde llegaba la manipulación de esa familia? ¿Qué clase de personas eran? Mi hijo siguió hablando, pero ya no tenía la voz quebrada. Tenía la voz de un hombre que había despertado. «Durante meses», continuó, «me hicieron creer que esta boda era lo mejor que podía hacer, que ella me amaba, que ellos me respetaban, pero cada palabra amable estaba envenenada, cada gesto calculado, y yo caí como un idiota». Le puse una mano en el hombro. «No eres un idiota, te enamoraste, eso no es una vergüenza». Él sonrió amargamente. «Sí, pero no me enamoré de la persona que creí, me enamoré de una versión fabricada». Se quedó en silencio unos segundos, luego continuó, con una voz que temblaba por la intensidad, no por la debilidad. «Y lo peor, papá, es que ellas dos, la suegra y la novia, se reían de ti constantemente. En los mensajes, en los audios, incluso tenían un sobrenombre para ti». Una punzada atravesó mi pecho. «¿Qué sobrenombre?», pregunté. Mi hijo dudó, pero respondió. «El lastre, así te llamaban». Cerré los ojos.
Sentí como si una mano gigantesca me apretara el corazón. Lastre, algo que estorba, algo que se arrastra, algo que detiene el avance. Eso era yo para ellas. Pero antes de que pudiera responder, mi hijo volvió a hablar. «Papá, tú no eres un lastre, nunca lo fuiste, pero ellas querían que yo te viera como un peso, para separarme de ti, para controlarme mejor». Me apoyé en la pared cercana. Todo me daba vueltas, pero había algo aún más oscuro detrás de su mirada. Lo supe, lo sentí. «Hijo», murmuré, «¿qué más descubriste?» Él tragó saliva. Descubrí que ese hombre con el que ella hablaba no era un amante cualquiera. Era alguien contratado por su madre para manipularla, para hacer que yo pareciera la mejor opción, para que yo me sintiera responsable por ella y su estabilidad emocional. Me quedé sin palabras. Mi hijo continuó. Querían asegurarse de que yo me casara cueste lo que cueste. Esa frase me perforó. «¿Y por qué tanta obsesión, hijo?» Él apretó los puños. «Porque yo había sido ascendido recientemente, y porque una parte de la empresa donde trabajo iba a abrir convocatorias para socios». La suegra sabía eso, y pensaba que si yo entraba, su familia entraba también. Sus contactos, sus inversiones, su apellido. Levanté la cabeza lentamente. Entonces, ¿toda la relación fue un plan? Mi hijo bajó la mirada. No lo sé. Tal vez al inicio no. Pero en algún momento su madre tomó el control. La convirtió en un instrumento para su ambición. Me quedé quieto. Sentí un dolor profundo, como si alguien se hubiese llevado algo que me pertenecía. No la novia, no la boda, sino el tiempo. El amor, la inocencia de mi hijo. El silencio nos envolvió. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Mi hijo suspiró. Papá, esa mañana, antes de la boda, yo ya sabía que iba a cancelarla, pero no sabía cómo hacerlo sin destruirte a ti también. ¿A mí?, pregunté sorprendido. Él asintió. Sí, porque sabía que si la boda se arruinaba, la suegra iba a culparte públicamente, y no podía permitir eso, no después de todo lo que has hecho por mí. Sentí un temblor recorrerme. Mi hijo, el hombre que acababa de romper una boda entera, todavía estaba pensando en protegerme. ¿Y por eso hablaste así en el altar?, pregunté. Sí, tenía que exponer la verdad yo mismo, que los culpables fueran ellos, no tú. Me pasé una mano por la cara, tratando de procesar todo lo que había escuchado. «Eres fuerte, hijo», susurré. «Lo fui porque tú me enseñaste», respondió. En ese momento escuchamos pasos rápidos detrás de nosotros. Cuando volteamos, vimos venir a uno de los invitados corriendo, agitado. «Javier, tu hijo. Tienen que volver». Algo pasó adentro. Mi hijo y yo nos miramos. Algo horrible, algo inesperado. Las máscaras no solo estaban cayendo, estaban a punto de romperse del todo. Cuando aquel invitado llegó corriendo hacia nosotros, con el rostro desencajado y la respiración entrecortada, supe que algo terrible había sucedido. No un simple ataque de nervios, no un desmayo común, algo que iba a cambiar el rumbo de esa historia todavía más de lo que ya había cambiado, porque la tragedia, cuando llega, no golpea una sola vez, llega en oleadas, y esa era apenas la siguiente. «Tienen que volver», gritó el hombre, con los ojos abiertos como monedas. «Es la suegra. Se desmayó. No responde». Mi hijo se quedó inmóvil por un segundo. No sé si fue sorpresa, miedo o simplemente incredulidad, pero tras ese breve instante, reaccionó y comenzó a caminar hacia la iglesia con pasos rápidos. Yo fui detrás de él, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba más de lo que debería a mi edad. No porque me preocupara por aquella mujer, que me había despreciado sin pausa desde el primer día, sino porque sabía que cualquier cosa que pasara dentro de esa iglesia se usaría en nuestra contra. La tragedia es una herramienta muy fácil para manipular. Cuando entramos, el caos se había multiplicado. Algunos invitados intentaban salir apresurados, otros gritaban instrucciones sin sentido. En medio del pasillo central, rodeada de gente inútilmente inclinada sobre ella, estaba la suegra. Pálida, inmóvil, con los ojos entreabiertos. La novia lloraba a su lado,
pero no un llanto de dolor verdadero, yo ya había aprendido a distinguirlos, sino uno histérico, casi teatral. La escuché repetir una frase una y otra vez. «Esto es culpa de ustedes. De ustedes». Mi hijo se acercó lentamente. Yo sentí cómo el ambiente entero se tensaba, como si cada persona en esa iglesia esperara que él se derrumbara o pidiera perdón. Pero él no hizo ninguna de las dos cosas. «¿Qué pasó?», preguntó con una voz que solo podría describirse como madura y cansada. Una tía de la novia respondió. «Tuvo un ataque». Se puso a gritar, a insultarlos, a correr hacia la puerta, y de repente se desplomó. Los nervios, seguramente. «Mira lo que provocaste». Mi hijo apretó la mandíbula. «Ella provocó esto sola», respondió. «Yo solo dije la verdad». La tía abrió la boca para replicar, pero en ese momento llegó un paramédico que algún invitado había llamado. Despejó el área con movimientos firmes y se arrodilló junto a la suegra. Le tomó el pulso, miró sus ojos, movió su cabeza ligeramente. «Está respirando», dijo en voz alta, «pero está muy inestable. Hay que llevarla afuera. Llamen una ambulancia». La novia lloraba más fuerte. «Mamá, mamá». Pero mi hijo no se movió. Observaba todo con una calma gélida que yo nunca le había visto. No era frialdad, era dignidad. Después de meses de manipulación, humillación y mentiras, él había encontrado un tipo de fuerza que no necesitaba gritos ni golpes. Era una fuerza silenciosa, peligrosa, poderosa. Cuando los paramédicos levantaron a la suegra en una camilla improvisada, ella recuperó parcialmente la conciencia. Abrió los ojos, vio a mi hijo, y su rostro se deformó en una mezcla de odio y miedo. «Tú», susurró, «tú destruiste todo». Mi hijo dio un paso adelante. «No, señora», dijo con firmeza, «tú destruiste todo. Yo solo quité las vendas». La novia lanzó un alarido de rabia. «No tienes derecho a hablarle así, no después de lo que le hiciste». Mi hijo levantó la cabeza. «Lo que le hice», respondió, girándose hacia ella con una calma escalofriante. «¿Te refieres a exponer la verdad? ¿A defender a mi padre? ¿A no casarme contigo mientras estabas con otro hombre? Si eso es hacer daño, entonces sí, soy culpable». La novia se puso de pie tambaleándose. Sus lágrimas se habían convertido en furia pura. «Tú no entiendes nada, nada. Tú eras parte de un plan mayor. Ella solo quería lo mejor para mí». Mi hijo levantó una ceja. ¿Lo mejor? Usar a un hombre para subir de estatus. Manipularme. Reírse de mi padre. Engañarme. ¿Eso es lo mejor? La novia gritó. «Tú no sabes lo que es tener una madre como ella». Mi hijo respondió sin elevar la voz. «Y tú no sabes lo que es tener un padre como él». Sentí un nudo en la garganta. No necesitaba que me defendiera, pero ese momento lo guardaría para siempre. Los paramédicos se llevaron a la suegra hacia la salida. La novia quiso ir detrás, pero antes de hacerlo, se giró hacia mi hijo y me miró a mí también. Sus ojos ardían. «Esto no terminó», escupió con veneno. «Se van a arrepentir los dos, lo juro». Mi hijo la miró con la misma serenidad que tenía desde que todo explotó. «No», respondió lentamente. «Esto recién empieza para ustedes». La novia salió corriendo tras la camilla. Los invitados comenzaron a abandonar la iglesia en silencio incómodo, como si fueran testigos de un crimen que no sabían cómo procesar. Mi hijo y yo nos quedamos de pie en el pasillo vacío. La iglesia, antes llena de flores, música y esperanzas falsas, se había convertido en un lugar frío y hueco, como si todo lo real hubiera sido arrancado de él de un solo tirón. Me acerqué a él. «Hijo», dije con cuidado, «¿estás bien?» Él se pasó las manos por el rostro. «No lo sé, papá», admitió, «pero estoy libre. Y eso es un principio». Me quedé a su lado, reflejando su postura. La puerta principal seguía abierta. Afuera, las sirenas se escuchaban a lo lejos. El viento entraba por las ventanas, moviendo los manteles y los pétalos como si alguien quisiera borrar toda evidencia de lo ocurrido. «Te dije que lo peor no había pasado», murmuró mi hijo de pronto. Lo miré. «¿A qué te refieres?» Él tragó saliva. «Falta lo de los audios, papá. Los que aún no te conté. Los que revelan quién estaba realmente detrás de todo». Mi corazón dio un brinco. «¿Quién?», pregunté. Mi hijo bajó la voz,
como si temiera que las paredes pudieran escucharlo. No era solo su madre, ni solo su amante. Se acercó un paso más y susurró. Había alguien más, alguien que conocemos, alguien que jamás imaginarías. Por primera vez en toda la tarde, tuve miedo. Cuando mi hijo dijo que había alguien más involucrado, alguien que yo conocía, sentí un frío recorrerme la espalda, como si alguien hubiese abierto una puerta al invierno dentro de la iglesia. Él no era un hombre de exageraciones. Nunca lo había sido. Así que si decía que había un tercer implicado en ese juego de manipulación, era porque tenía pruebas, y porque ese nombre pesaba más de lo que podía pronunciar sin prepararme primero. ¿Quién es?, pregunté, mi voz apenas un hilo. Mi hijo bajó la mirada. Respiró hondo. Podía ver cómo su pecho subía y bajaba con dificultad, como si el simple hecho de decirlo fuera un golpe directo al estómago. Y ahí entendí algo. El verdadero enemigo no había sido nunca la novia, ni la suegra. Ellas solo habían sido peones en algo mucho más grande. «Papá», susurró él, «es alguien que estuvo en mi vida desde que nací, alguien de quien jamás sospecharías, y alguien que, por desgracia, siempre estuvo demasiado cerca». Me apoyé en un banco. Mis piernas amenazaron con fallarme. «Hijo, dime el nombre», insistí, temiendo que el silencio me matara antes que la verdad. Él levantó los ojos y lo vi. Lo vi todo en ellos: dolor, rabia, desilusión profunda, un vacío que solo se forma cuando la traición viene de alguien que se supone debía protegerte. «Fue el tío Ricardo», dijo al fin. Sentí como si me hubieran golpeado con un ladrillo en el pecho. «¿Ricardo?», repetí, incrédulo. «¿Mi hermano?». Mi hijo asintió lentamente. Se me nubló la vista. Me apoyé más fuerte en el banco, tratando de ordenar los recuerdos. Ricardo, mi hermano menor, el hombre que venía a nuestras navidades, el que siempre tenía un chiste listo, el que cargó a mi hijo cuando era bebé, el que decía que yo era demasiado rígido y que él, en cambio, lo entendía mejor, el que estaba invitado a la boda, el que se sentaba con la familia de la novia más que con nosotros en los últimos meses. Mi hijo siguió hablando. «Papá, los audios...» Tragó saliva. «Los audios muestran conversaciones entre la suegra y él». Me llevé la mano a la boca, sintiendo cómo la incredulidad se convertía en furia. «¿Y qué decían?», pregunté, aunque una parte de mí no quería escucharlo. «Decían que tú eras un obstáculo», respondió mi hijo, «que yo estaba demasiado apegado a ti, que si ella quería controlar la relación, tenía que separarme de ti primero». Tuve que cerrar los ojos. Ricardo, mi propio hermano, el hombre al que yo había ayudado tantas veces, el hombre a quien le presté dinero para salvarlo de una deuda, el hombre que siempre venía a mí cuando se metía en problemas. ¿Él había dicho eso? ¿Y por qué?, pregunté casi sin voz. ¿Por qué él haría algo así? Mi hijo tragó saliva. Porque la suegra le prometió un puesto en uno de los proyectos que financiarían si yo me casaba. Él necesitaba dinero y poder, y ella sabía cómo manipularlo. Me llevé la mano al pecho. Sentí el peso de la traición como un ladrillo caliente. «Hijo, ¿y tú sabías esto antes de la boda?». «No todo», respondió. «Solo partes. Pero ayer...». Bajó la voz. «Recibí un mensaje anónimo. Alguien me envió los audios». Me quedé en silencio un largo rato. El sonido de los pasos de los últimos invitados saliendo de la iglesia resonaba en el fondo. A lo lejos, todavía se oían sirenas. La boda se había convertido en un campo de ruinas emocionales. «¿Dónde está Ricardo ahora?», pregunté finalmente, sintiendo que la sangre hervía. Mi hijo señaló discretamente hacia la sacristía. «Lo vi entrar por ahí cuando se llevaron a la suegra», dijo. «No quiso acercarse, no quiso mirarme. Creo que sabe que todo se derrumbó». Me levanté. Algo dentro de mí había despertado, algo que llevaba años dormido. Un instinto de protección, de justicia, no hacia mí, sino hacia mi hijo. «Voy a hablar con él», dije, comenzando a caminar. Mi hijo me tomó del brazo. «Papá, espera». «No voy a golpearlo», respondí, «pero voy a escuchar de su propia boca por qué nos traicionó». Mi hijo dudó, pero luego soltó mi brazo. «Te sigo», dijo. Caminamos por el pasillo lateral. El eco de nuestros pasos resonaba como un juicio. Cuando llegamos a la puerta de la sacristía, escuchamos un ruido, como algo caído al suelo. Abrí la puerta lentamente
y allí estaba él, Ricardo, de pie, sudando, los ojos rojos, temblando. Cuando nos vio, retrocedió un paso. «Javier», murmuró evitando mi mirada, «no es lo que piensas». Mi hijo soltó una carcajada amarga. «¿No?», respondió él. «Entonces explícame, tío, ¿por qué estabas planeando mi matrimonio como si fuera un negocio? ¿Por qué te prestaste a manipular a mi padre? ¿Por qué te aliabas con esa familia?» Ricardo apretó los dientes, se frotó la frente. Estaba al borde de un ataque de nervios. «No entiendes», gritó. «No entiendes nada. Yo necesitaba ese dinero, ese proyecto, esa oportunidad. Y ella me dijo que podía ayudarme si lograba convencerte de casarte». Mi hijo dio un paso adelante. «¿Convencerme?», repetió. «¿O manipularme?». Ricardo calló. Yo sentí como el corazón se me rompía en dos. No por él, por mí mismo, por haber confiado, por haber abierto mi casa, por haberle permitido ser parte de nuestra vida. «Ricardo», dije con un hilo de voz, «¿cómo pudiste hacerle esto a tu sobrino? ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí?». Él finalmente levantó la mirada. Y lo que vi en sus ojos no fue arrepentimiento, fue miedo. «No pensé», balbuceó, «no pensé que llegaría tan lejos. Yo solo quería un empujón para salir adelante. Y eso justificaba destruirnos», respondí. Ricardo comenzó a llorar. No un llanto sincero, un llanto desesperado, un llanto de hombre acorralado. «Javier, hermano, perdóname». Pero antes de que pudiera terminar, mi hijo habló con una firmeza que nos congeló a ambos. «No, el perdón no viene hoy. Lo que viene es la verdad». Fue entonces cuando mi hijo sacó su celular, abrió una carpeta y presionó play. El audio retumbó en la sacristía, y lo que escuchamos nos cambió para siempre. Cuando mi hijo presionó play, la sacristía quedó en silencio absoluto. Solo se escuchaba el zumbido lejano de la iglesia vaciándose y el sonido de nuestra respiración contenida. Ricardo retrocedió hasta chocar con la pared, como si en el fondo supiera que ese audio era más letal que cualquier golpe que pudiéramos darle. Yo me quedé inmóvil, con las manos apretadas, esperando escuchar la verdad que durante meses se había ocultado detrás de sonrisas falsas y miradas llenas de veneno. La voz que salió del teléfono era la de la suegra. «Ricardo, escucha bien. Si Javier sigue metiéndose en el camino, tu sobrino jamás será mío. Y si no es mío, no hay trato». Mi corazón latió tan fuerte que pensé que iba a romper mis costillas. Luego entró la voz de Ricardo, más joven, nerviosa. Ya lo sé, pero él es mi hermano. Esto está yéndose demasiado lejos». Y la suegra respondió, con un tono tan frío que me heló la sangre. «Los lazos de sangre no pagan deudas, ni te dan oportunidades. Haz lo que te pedí, y si tienes que alejarlo, lo alejas. Tu sobrino confía en ti. Úsalo». Mi hijo cerró los ojos al escuchar aquello. Nunca había visto un dolor tan contenido en su rostro. Ricardo hundió la cabeza entre los hombros. El audio siguió. «Y no te preocupes por la niña», decía la suegra. «Ella hará su parte. No es difícil enamorarlo. Es un muchacho noble y manipulable. Una vez casados, él será una extensión nuestra. Y yo, por fin, tendré acceso a lo que necesito». Yo sentí que el pecho se me apretaba. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Mi hijo pausó el audio un segundo. «¿Quieres que siga?», preguntó, sin levantar la mirada. No podía hablar, solo asentí. Él presionó play de nuevo. En el audio se escuchaba la voz de la novia esta vez. Estaba riéndose. «Mamá, en serio, Javier no sospecha de nada. Si vieras cómo me mira, como si yo fuera un regalo del cielo. Pobrecito». La suegra soltó una carcajada. «Mientras no se entere de... ya sabes». La novia respondió, «No se va a enterar. Ese video no lo verá nadie». Mi hijo abrió los ojos. «Ese video existe, papá», dijo en voz baja. Yo lo vi. Sentí un golpe seco en el estómago. «¿Qué video?», pregunté, temblando. Él guardó silencio, y esa pausa fue peor que cualquier respuesta inmediata. «Es un video de ella», dijo finalmente, «con el otro hombre, en la misma habitación donde guardaban los regalos de la boda, grabado hace apenas una semana». Ricardo se desplomó en una silla. «Hijo», le dije acercándome,
¿Cómo encontraste todo esto? Porque alguien me lo envió, respondió. Alguien que sabía lo que estas personas estaban haciendo. Alguien que trabajaba con la suegra. Me quedé helado. ¿Quién? Él negó con la cabeza. Esa parte todavía no lo sé, pero la verdad es que ese audio no es el peor. Volví la mirada lentamente hacia Ricardo. Él ni siquiera intentaba defenderse. Tenía las manos en la cara y sollozaba como un niño asustado. Ricardo, dije con voz grave, ¿tienes idea de lo que esto significa? Él no contestó. Mi hijo continuó. Hay una segunda grabación, una que trató de tragar saliva, una que te involucra directamente, papá. Sentí que el mundo se detenía. ¿A mí? Pregunté confundido. ¿Qué tiene que ver conmigo? Mi hijo suspiró y bajó la mirada. La suegra, dijo, creía que tú nunca aceptarías este matrimonio, que podrías convencerme de cancelar la boda. Así que le dijo a Ricardo que tenía que debilitarte, minarte, hacer que parecieras inestable, que no estuvieras en condiciones de opinar. Mi garganta se cerró. ¿Cómo iban a lograr eso? Mi hijo me miró, y ese fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Papá, planearon humillarte, en público, repetidamente, hasta que yo mismo te pidiera que no intervinieras en nada, hasta que parecieras un obstáculo. Recordé cada comentario de la novia, cada gesto de desprecio, cada burla escondida en una sonrisa perfecta. Recordé a la suegra hablándome como si yo fuera un mendigo invitado por lástima. Recordé a Ricardo diciéndome que no hiciera escena cuando yo solo había intentado participar en conversaciones triviales. Todo, de repente, encajó. Era un plan bien armado, un plan frío, y yo caí como un tonto. Ese día en casa, continuó mi hijo, cuando dijiste que habías visto algo, la suegra pensó que estabas inventándolo, que estabas empezando a hacer un problema, y le pidió a Ricardo que te acallara. Sentí el golpe antes de que lo dijera. ¿Acallarme? Pregunté con voz rota. ¿Qué querían que hiciera? Mi hijo tragó saliva. Que te empujara a pelear con ellos, que te provocara, que te hiciera estallar. Y cuando tú reaccionaras, usarlo como evidencia para declararte emocionalmente inestable. Me llevé las manos a la cara. Habían intentado destruirme, destruir la imagen que mi hijo tenía de mí. Pero no pudieron, dijo mi hijo suavemente, porque tú no eres como ellos, porque tú eres decente. Ricardo lloraba sin control. Lo siento, yo no pensé que harían tanto. Mi hijo levantó la mirada y lo interrumpió. No pensaste porque solo te importaba lo que ibas a ganar. Nunca pensaste en nosotros. Nunca pensaste en mi papá. Ricardo levantó la cabeza desesperado. Javier, hermano, perdóname. Ella me prometió. Necesitaba el dinero. No sabía que llegaría tan lejos. Lo miré durante varios segundos, y en esos segundos vi todos los años que compartimos, los recuerdos, las risas de la infancia, y cómo él había elegido vender todo eso por una promesa vacía. No, Ricardo, dije finalmente, con la voz firme, tú sí sabías, y elegiste hacerlo igual. Mi hijo apagó el audio. El silencio cayó como un sello final. Nadie habló. No hacía falta. El daño ya estaba hecho. La verdad, por fin, estaba desnuda. Lo único que faltaba era decidir qué haríamos con ella. Ricardo seguía allí, temblando, con los ojos rojos y las manos sudorosas. El aire dentro de la sacristía parecía haberse vuelto espeso, casi sólido, como si la traición revelada en esos audios hubiera rellenado cada espacio entre nosotros. Yo lo miraba fijamente, tratando de reconocer al hermano que había llevado de la mano cuando éramos niños, al hombre al que ayudé tantas veces sin pedir nada a cambio. Pero en su rostro ya no quedaban rastros de la familia que conocí. Solo veía la sombra de alguien que había apostado nuestra dignidad a cambio de promesas vacías. ¿Qué vas a hacer ahora, Javier?, preguntó él, con la voz hecha pedazos. No respondí de inmediato. Tenía tantas emociones agitándose dentro de mí, dolor, rabia, decepción, pero también algo más profundo, una claridad que solo llega cuando se toca fondo, cuando uno se da cuenta de que no necesita levantar la voz para recuperar su lugar. Basta con dejar que la verdad haga lo que debe. No voy a tocarte, respondí finalmente con calma.
No voy a gritarte, no voy a golpearte, no voy a humillarte como ustedes quisieron hacer conmigo. Ricardo tragó saliva, sin saber si eso era un alivio o una amenaza. Voy a hacer algo peor, añadí. Mi hijo me miró, sorprendido, pero no asustado. Sabía que yo no era un hombre impulsivo. Si decía algo así, era porque lo había pensado bien en esos segundos de silencio que parecían eternos. Me acerqué a Ricardo no para intimidarlo, sino para observarlo de cerca. Ricardo, dije lentamente, la verdad ya salió, y tú vas a vivir con ella. Tú vas a cargar con esto, no yo, no mi hijo, tú. Él abrió la boca para hablar, pero lo interrumpí levantando una mano. A partir de hoy te quedas sin familia, continué. No porque te expulse, sino porque tú mismo tomaste esa decisión cuando decidiste vendernos, cuando decidiste traicionarnos, cuando decidiste que tu ambición valía más que tu sangre. Ricardo rompió a llorar. Javier, hermano, por favor, dame otra oportunidad. Negué con la cabeza. Las oportunidades se dan cuando hay errores, dije. Pero cuando hay elecciones, se pagan las consecuencias. Mi hijo dio un paso adelante, mirando a su tío con una mezcla de tristeza y fuerza. No solo me usaste a mí, dijo, intentaste destruir la única relación que siempre ha sido honesta en mi vida, la que tengo con mi papá. Se quedó callado un momento, y luego agregó, eso no te lo perdonaré nunca. Las palabras de mi hijo fueron más duras que cualquier castigo. Ricardo cayó de rodillas. Sus lágrimas golpeaban el piso como pequeñas gotas de miseria. Me di la vuelta. No valía la pena seguir mirándolo, y mientras me alejaba, sentí una oleada de alivio extraño. No felicidad, no satisfacción, algo más sobrio, más terrenal, como si finalmente estuviera cerrando una puerta que debía haber cerrado muchos años atrás. Mi hijo me siguió hacia el pasillo. Cuando salimos de la sacristía, el ambiente en la iglesia había cambiado por completo. Los invitados se habían ido casi todos. Solo quedaban pétalos pisoteados, bancos vacíos y un silencio incómodo que todavía olía a perfume caro, maquillaje corrido y mentiras rotas. «Papá», dijo mi hijo respirando hondo, «¿crees que hicimos lo correcto?» Me detuve para mirarlo. «Hiciste lo necesario», respondí. «Lo correcto no siempre es bonito, pero siempre es liberador». Él bajó la mirada. «Pensé que me iba a sentir destrozado», confesó. «Pero no, me siento limpio». Sonreí apenas. Es lo que pasa cuando uno deja de cargar peso que nunca fue suyo. Salimos de la iglesia. Afuera el clima había cambiado. El sol se escondía detrás de una nube gris, como si el mundo supiera que algo se había quebrado dentro de esas paredes. La ambulancia ya se había ido. La suegra estaría siendo atendida en algún hospital, probablemente rodeada de médicos que ella consideraría a su altura. La novia estaba sentada en una banca cerca del estacionamiento, sola, con el vestido arrugado y la mirada perdida. Nos vio acercarnos y se levantó de inmediato. «No pueden irse así», dijo, con voz temblorosa pero llena de rabia contenida. «Mi mamá no va a dejar esto quieto. Esto tendrá consecuencias legales, sociales. Todo el mundo va a hablar de esto». Mi hijo se detuvo frente a ella. Yo permanecí unos pasos atrás. «Hablen», respondió él. «Yo no tengo nada que esconder». Ella rió, nerviosa. «¿Y qué vas a hacer cuando ella nos demande por difamación?» Mi hijo ladeó la cabeza. «¿Difamación?», sonrió con frialdad. «Todo lo que dijimos está en esos audios. ¿Quieres que los publique? ¿Quieres que los escuche toda la ciudad? Porque puedo hacerlo, en un minuto». Ella palideció. «No, no harías eso». Mi hijo sacó su celular. «¿Quieres apostar?». Ella retrocedió, temblando. «Está bien», murmuró. «Está bien. No digas nada. Pero yo te quería». Él negó lentamente. «Tú querías mi apellido, mi posición, mi futuro, no a mí». Ella se desplomó en la banca, llorando. Pero ya no era un llanto teatral. Era un llanto sordo, vacío, de alguien que por fin veía el castillo caer. Cuando dimos la vuelta para irnos, ella gritó una última frase. «Te vas a arrepentir, los dos». Mi hijo no se detuvo. «El arrepentimiento es para quien miente», dijo sin girarse. Nosotros dijimos la verdad. Caminamos hacia el auto. El aire estaba fresco,
como si por primera vez en meses pudiéramos respirar sin sentir un peso en el pecho. Justo cuando abrí la puerta, mi hijo se quedó quieto. «Papá», dijo mirándome con los ojos llenos de algo nuevo. «Gracias por estar conmigo». Le puse una mano en el hombro. «Siempre estuve», respondí. «Solo faltaba que lo vieras». Y mientras arrancábamos el auto, ambos sabíamos que el capítulo más oscuro había terminado. Pero aún faltaba enfrentarse al mundo exterior. Una venganza elegante no destruye, revela. Y nosotros acabábamos de revelar a todos quiénes éramos y quiénes no. Al día siguiente, la ciudad entera parecía distinta. No porque el clima hubiera cambiado, ni porque algo concreto hubiera ocurrido en las calles, sino porque nosotros habíamos cambiado. Mi hijo y yo nos despertamos en un mundo donde ya no había máscaras, ni mentiras disfrazadas de amor, ni voces externas dictando cómo debíamos vivir. Habíamos recuperado algo que la vida nos había ido quitando de a poco, nuestra dignidad. Desperté temprano, como siempre. Preparé café, negro, fuerte, como lo he tomado toda la vida, y escuché el silencio de mi casa. Un silencio limpio, honesto. Mi hijo dormía en la habitación de huéspedes, exhausto por la tormenta del día anterior. Lo dejé descansar. Sabía que hoy también sería un día difícil. No por la boda fallida, sino por el peso emocional que venía después de tomar decisiones tan grandes y dolorosas. Miré mi teléfono. Varias llamadas perdidas, mensajes, notificaciones, la ciudad hablando, la familia política llorando en redes sociales, conjeturas, rumores, gente inventando versiones heroicas de la novia para justificar lo injustificable. Pero entre todo ese ruido había un mensaje que llamó mi atención. Era del número desconocido. El mismo que días antes le había enviado a mi hijo los audios y el video. Ya es hora de que sepan todo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Todo? ¿No lo sabíamos ya? Apenas terminé de leerlo, escuché los pasos de mi hijo bajando las escaleras. Entró a la cocina con el cabello desordenado y los ojos hinchados, pero con una calma que no le conocía hacía años. «Buenos días, papá», dijo con voz ronca. «Buenos días, hijo», respondí, sirviéndole una taza de café. Se sentó frente a mí, y por primera vez en mucho tiempo lo vi relajado. No tranquilo, pero relajado, como alguien que acaba de salir de una tormenta y está tratando de acostumbrarse a ver el sol otra vez. «¿Crees que fue lo correcto?», preguntó de nuevo, con un dejo de duda. «No lo correcto», respondí. «Lo necesario». Tomó un sorbo de café y asintió lentamente. Luego mi teléfono vibró de nuevo. El mismo número desconocido. Esta vez, un archivo adjunto. Un audio. Mi hijo frunció el ceño. «Es la misma persona», asentí. «¿Qué quiere ahora?», preguntó él. Respiré hondo. «Supongo que revelar lo que falta», respondí. Mi hijo tomó su celular también, y entonces los dos escuchamos el audio al mismo tiempo. Una voz masculina. Firme, conocida, demasiado conocida. «Javier, no sabes lo difícil que es manipular a tu hijo sin que se dé cuenta. Pero no te preocupes, todo estará bajo control. Solo necesito que hagas tu parte». Me quedé helado. El mundo dejó de girar. Esa voz era mía. «Papá», susurró mi hijo. «¿Qué es esto?». Sentí que las piernas me fallaban. Me apoyé en la mesa, mareado. «No», musité. «Ese audio está manipulado. Esa no es la verdad. Yo nunca dije eso». Mi hijo me miró fijamente, no con desconfianza, sino con miedo de lo que significaba. «Papá, ese audio, ¿por qué existe algo así?». Pasé mis manos por el rostro. Mi mente trabajaba a toda velocidad. ¿Cómo podían tener un audio mío? ¿Cuándo había ocurrido eso? Y entonces lo recordé. Un almuerzo familiar. Ricardo sentado a mi lado. Su celular boca arriba grabando sin que yo lo supiera. Yo hablaba sobre un proyecto laboral con un amigo usando la frase «necesito que hagas tu parte». Y él había editado todo lo demás. «Hijo», dije finalmente, «ese audio está cortado. Lucas y yo, el del taller, estábamos hablando de un trabajo. Ricardo debió haber grabado la conversación y editado el resto para que pareciera que hablaba de ti». Mi hijo respiró hondo. Sus ojos se humedecieron de rabia. «Ellos», susurró, «querían que pareciera que incluso tú estabas involucrado. Querían aislarte completamente,
respondí. Quitarme de tu vida y después quitarte a ti mismo. Se llevó las manos al cabello. Esto es enfermo, papá. Es una locura. Yo asentí lento, pesado. Lo sé. Y ya no podemos dejarlo pasar. Fue entonces cuando mi teléfono volvió a vibrar. Un mensaje nuevo. Si quieren conocer al responsable, vengan al café de la esquina en 1 hora. Mi hijo me miró, pálido. Papá, ¿qué hacemos? Vamos, respondí sin titubear. Llegamos al café 1 hora después. Era un lugar sencillo, casi vacío, con olor a pan recién horneado y café tostado. El sonido suave de las tazas chocando con los platos nos acompañó mientras buscábamos al misterioso informante. Y entonces lo vimos, sentado en la mesa del fondo, un hombre joven, camisa blanca, expresión seria, manos temblantes. ¿Quién eres?, preguntó mi hijo al acercarnos. Él levantó la mirada. Me llamo Daniel, respondió. Trabajé para la suegra durante 2 años. Era su asistente, y también fui amigo de tu tío Ricardo. Mi hijo apretó los puños. ¿Tú enviaste los audios? Daniel asintió. Sí, porque ella arruinó mi vida también, y porque supe que ustedes eran las próximas víctimas. Yo me senté despacio. ¿Por qué ahora?, pregunté. Daniel nos miró con un dolor viejo. Porque ellos no iban a detenerse. Ya tenían un plan nuevo, uno que iba más allá del matrimonio. Mi hijo tragó saliva. ¿Qué plan? Daniel respiró profundo, como si le costara decirlo. Querían destruirte profesionalmente. Querían acusarte de un fraude en la empresa. Todo estaba listo. Solo necesitaban casarte, para que aceptaras firmar algo sin leerlo. Ese matrimonio era la llave de tu ruina total. Mi hijo se quedó sin aire. Yo me levanté lentamente. Entonces hiciste lo correcto al contarnos, dije. Daniel bajó la mirada. Lo hice, porque sé lo que viene ahora, y deben estar preparados. Mi hijo y yo intercambiamos una mirada. ¿Qué viene ahora?, pregunté. Daniel nos miró directamente a los ojos. Ellos van a contraatacar. Mi hijo apretó mi hombro, y supe que la verdadera batalla acababa de comenzar. Han pasado algunas semanas desde aquel día en la iglesia, y aunque todavía siento un nudo en el pecho, cuando recuerdo cada detalle, también puedo decir que algo dentro de mí se acomodó. Por fin. A mi edad, uno cree que ya vivió todo. La pobreza, el trabajo duro, la pérdida, el cansancio, la vejez que empieza a asomarse sin pedir permiso. Pero no, todavía tenía una lección pendiente, una de las más duras y al mismo tiempo una de las más liberadoras de mi vida. Pensé que el golpe más grande sería ver a mi hijo caminando hacia un matrimonio que lo iba a destruir. Pero no. El golpe más grande fue mirarme al espejo después de la boda fallida y darme cuenta de que yo también llevaba años permitiendo que otros me definieran, que otros se rieran de mí, que otros decidieran si yo era suficiente o no. Pero ese día, cuando mi hijo se puso frente a toda una iglesia y me defendió, algo se encendió dentro de mí, algo que creía apagado desde hacía décadas. La dignidad no envejece, solo espera. Mi hijo está más firme que nunca, más despierto, más consciente del tipo de personas que quiere a su lado. Y aunque aún nos queda camino por recorrer, heridas por sanar, recuerdos por ordenar, estamos juntos, padre e hijo, como debió ser siempre, como finalmente es. Ricardo nunca más volvió a buscarnos. Su silencio dice más que cualquier disculpa que pueda inventar. ¿La suegra? Sigue intentando limpiar su imagen, pero la verdad siempre encuentra un hueco por donde colarse. ¿La exnovia? No lo sé. Espero que un día entienda que el amor no se construye con mentiras. Daniel sigue enviando información. Parece decidido a revelar cada rincón oscuro de esa familia, y yo lo agradezco. Pero lo más importante es que mi hijo hoy sonríe sin miedo, y yo, a mis 67 años, aprendí que nunca es tarde para recuperar la voz. Soy Javier, y esta fue mi historia. Suscríbete al canal para seguir escuchando historias profundas que tocan el alma. Dale me gusta si esta historia te conmovió o te dejó reflexionando. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué te pareció esta historia y desde qué ciudad nos ves? Tu apoyo mantiene vivas estas historias. Gracias por acompañarme hasta el final.